Ser podcast. Temporada alta de estrenos, tenemos muchas recomendaciones para este puente, no todo van a ser luces de Navidad y comprar, hay que ir al cine, por ejemplo, a ver Valor Sentimental, el drama familiar de Joaquín Trier con Stellan Skarsgård, Renate Reinsve y El Fanning. En este episodio los escuchamos y analizamos esta historia de memoria, traumas y mucho cine. Además comentamos la comedia romántica Eternity con Elizabeth Olsen, la película de George Clooney en Netflix y el cine español. Hablamos con Rafa Cobos de su debut en Golpes. En televisión recibimos a Eduardo Casanova para hablar de vampiras, el estigma del VIH y la cultura pop. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La entradilla de hoy no es una crítica ni una reivindicación, es una despedida cariñosa a quien trabajó por y para el cine. Esta semana nos hemos despedido de José Luis Cienfuegos, director de Seminci, una figura que quizá desde fuera del sector del cine no conozcan demasiado, pero que sin él pues no se entiende el cambio de muchos festivales en los últimos años. Muchos festivales que dirigió como Gijón, Sevilla o Valladolid. En todos puso su personalidad, que era bastante moderna, en favor de un cine radical, de un cine de autor, intentando atraer a nuevas figuras y nombres y que encontraran su público. El suyo fue un trabajo sin cesar, como el de muchos y muchas que cumplen funciones, a veces administrativas, menos visibles en la industria del cine, quizá menos artísticas, pero que son imprescindibles para que todo funcione, para hacer más grandes las películas, para que les vaya mejor. Cienfuegos, además, siempre tenía una sonrisa y mucha amabilidad que echaremos de menos aquí en el cine en la Ser. Hoy queremos reivindicar su trabajo y el trabajo de aquellos y aquellas que sacan el cine adelante desde sus puestos del ICA, desde los festivales, desde la exhibición, desde las filmotecas, los archivos, trabajos muchas veces poco visibles, como decimos, y poco gratificantes, pero sumamente importantes. Comenzamos esta semana con nuevos estrenos que llegan a plataformas, pero sobre todo con las películas que vamos a disfrutar en el cine, en pantalla grande, como le gusta a James Cameron. Ya lo ha dejado claro, que esto de los Oscar, muy mal que puedan puntuar igual las películas de Netflix. Elio Castro, José Manuel Robero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, y le ha dado la razón uno de los protagonistas de esta semana, Stellan Skarsgård, que le han preguntado en alfombras rojas y ha dicho, por supuesto que estoy de acuerdo con esa afirmación. Hombre, las películas se tienen que ver en el cine. Lo que pasa es que vivimos una época en donde yo creo que los cines... Nos está costando sobrevivir. Está costando sobrevivir, sí. Sí, iremos, en los próximos programas iremos analizando un poco cómo ha sido la taquilla del año, que no ha sido nada halagüeña y que es una pena. Pero bueno, ahí está la opinión de James Cameron, que también escucharemos dentro de poco ya profundamente, porque tiene nueva película de Avatar. Ahora vamos a centrarnos en el segundo premio en el Festival de Cannes, Valor Sentimental, Sentimental Value. Es la nueva película de Joaquín Trier, que es una de las grandes rivales a batir para Oliver Lasse y Sirat en la campaña de premios. Es un drama familiar donde cuenta la difícil relación entre un padre, Stellan Skarsgård, director de cine reputado, que pasó de sus hijas cuando eran pequeñas. Aquí seguramente muchos directores de cine se sentirán reflejados. Y esas dos hermanas, Inga Insboter y Renate Reinsve, pues justo en el momento en que regresa su padre para rodar una película en la casa familiar y con Netflix como plataforma y con una estrella estadounidense, El Fanning, tienen que enfrentarse a esa relación. ¿Por qué no quisiste hacer el papel? No puedo trabajar con él. ¿Por qué? No podemos ni hablar. Pero él quería que tú lo hicieras. Sí. No consigo entenderla, ¿sabes? Cuanto más la estudio, más perdida estoy cuando intento ser ella. Es como si su tristeza fuera... Es una parte enorme de ella. Es muy hermoso. El
director noruego estuvo en San Sebastián hablando del éxito de una película que ha rodado en 2 idiomas, en noruego y en inglés, y que ha conectado desde Cannes con la prensa de todo el mundo. La historia trata sobre una familia que ha tenido un pasado turbulento durante varias generaciones y, en particular, sobre 2 hermanas que se enfrentan a una difícil relación con su padre. Y en la vida real, fuera de esta película, siempre me he preguntado por la idea de reconciliación. Tienes que olvidar algo para seguir adelante, pero debes recordar el pasado. Es una cuestión muy existencial. Puedo aceptar dejar pasar algo, pero para entender a un padre así, también es necesario recordar y entender una parte de la historia. ¿Qué pasó durante la guerra? ¿Cómo fue la experiencia de tener padres que soportaron la ocupación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial? Todo este efecto dominó de la historia y los traumas personales que propagan de generación en generación me interesa. Hablaba también de esa dimensión más política de una película donde, pues como ya apuntaba Joaquín Trier, el trauma de esas hermanas no solo es el abandono del padre, sino también ese hilo o esa herencia, ¿no?, de la ocupación nazi y de los colaboracionistas, pero también cómo se aborda eso desde la familia y desde el arte. La posibilidad del arte es que tengamos un lenguaje alternativo para reflejarnos a nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos, para vernos los unos a los otros. El cine tiene, en esencia, una capacidad de empatía. He visto películas toda mi vida con personajes que son muy diferentes a mí. Siento que el otro es diferente, pero lo he entendido o he entrenado mi capacidad para sentir curiosidad por el comportamiento humano. Creo que eso tiene valor. Y esto es algo en lo que insistía su actor protagonista, Stellan Skarsgård, el actor sueco, que aquí borda el papel de un director noruego, que quizá nosotros aquí no entendemos ese cambio, pero son países diferentes, hablan en idiomas diferentes. Hace de este padre y director arrepentido. Él tiene también muchos hijos, se ha dedicado a hacer películas de todo tipo, en Noruega, en Suecia, en toda Europa, pero también en Hollywood, y hablaba del poder del arte en este tipo de relaciones. I don't believe in art as a therapy form, except for the main man who's making the art himself. No creo en el arte como una forma de terapia. No creo que las artes sanen de esa manera, en un sentido colectivo. Un director podría correr maratones, cocinar o hacer películas, y todo podría tener el mismo efecto curativo en ese sentido. No creo en ese poder del arte, pero por supuesto el arte es esencial porque el arte es una ciencia. Es la ciencia sobre los seres humanos y sobre cómo percibimos la realidad. Y ahí tenemos que hacer que sea una ciencia innovadora todo el tiempo. It's the science about human beings and about how we perceive reality. And there we have to do groundbreaking science. Stellan Skarsgård, que estaba un poco más comedido en San Sebastián después de haber dicho que Bergman era Casi era nazi. fascista. Exactamente. Es un drama interesante, es un punto de madurez del director Joaquín Trier, que hasta ahora había retratado a una generación y aquí aborda una familia completa, algo mucho más profundo. Dice que él es padre y que también ha querido explorar esas cosas. ¿Os ha conmovido este drama? Y no sé si los homenajes a Bergman están muy metidos. Hombre, yo lo primero que pensé viendo la película es que ese personaje tiene mucho de Bergman, de la vida de Bergman, ¿no? Que también tuvo muchas mujeres, abandonó o dejó a un lado a sus hijos, se metió no solamente en el mundo del cine, sino también en el mundo del teatro, ¿no? Él fue uno de los grandes autores teatrales y directores teatrales de Suecia. Entonces, que tiene mucho de Bergman. A mí la película me ha gustado, pero porque trata muchísimos temas y de forma muy sutil, ¿no? Casi los vas descubriendo, ¿no? Te habla de la relación padre-hijas, ¿no? De las heridas que produjo el abandono del padre, de esas heridas que vienen muchas veces del pasado. Luego también de cómo los actores, las actrices en este caso, y los directores pues abordan su trabajo, cómo muchas veces es el único medio de comunicarse o de expresar sus sentimientos. Este hombre solamente tiene una forma de comunicarse con su hija que es a través, que es el cine. Y la hija parece que solamente tiene posibilidad de demostrar toda su sensibilidad y a veces que le juega malas pasadas a través de su trabajo como actriz. Luego está la presencia de la casa, que para mí es muy
Es importante, preciosa. ¿no? Todas esas casas que van pasando de generación en generación y que van dejando su huella en las personas que habitan. El cine, ¿no? Porque habla también muchísimo de cine, de cómo abordar un tema muy personal, si lo puedes abordar con una actriz norteamericana y con una producción tan fría y tan distante como Netflix, del paso del tiempo, porque hay una escena a mí que me parece muy conmovedora de cómo él se va dando cuenta de que es uno de sus grandes colaboradores, pues ya es mayor. Él mismo se da cuenta de que él es mayor y aborda quizá lo que es el último gran trabajo de su vida. En fin, que hay muchísimas cosas de la película que te las va contando y que yo creo que sí te llegan a conmover en muchos aspectos. Yo estoy de acuerdo en que es un dramón que conmueve, que te lleva por muchos lugares emocionales, que hasta tiene una parte más lúdica, con toda la trama de Netflix o con toda la relación entre Stellan Skarsgård y Elle Fanning, que hace de actriz americana, que luego él juega bien sus cartas, porque una parte en inglés va a hacer que tu película se lea y se vea mucho mejor en el mercado anglosajón, pero a la vez, a ti que no siempre te ha salido bien el intentar estar o hacer algo en inglés, pues al final mantienes y hablas de lo que ha supuesto para ti, ¿no? Yo creo que es una película también que habla mucho del propio Joaquín Trier, de cómo es lo que tú decías, ¿no? Cómo es rodar una película, cómo es hacerla con una actriz. Yo entiendo que después de La peor persona del mundo, igual que a muchísimos otros directores, le lloverían muchísimas ofertas. Y él decide hacer este drama, decide hacer una cosa totalmente personal, aunque a la vez hay una serie de elementos, ¿no?, que lo hacen hipermoderno y del gusto hollywoodiense, pero no deja de ser una película totalmente autoral y totalmente a contracorriente en muchos aspectos. A mí me gusta mucho, me gusta la idea de la casa, me gusta la idea de esa familia, también de cómo trata la enfermedad mental y cómo las dos hijas, cada una a su manera, ha asumido o ha llevado de una manera muy distinta la desaparición del padre, ¿no? Y eso pasa en todas las familias, no todo el mundo supera un trauma de la misma manera. Quizá la parte del nazismo es la que me parece más metida con calzador y quizás sí que a veces veo como que todo va a ser previsible, o sea, sé perfectamente cuándo va a volver el padre, qué le va a pasar al padre, cómo se van a encontrar, pero no me molesta tanto porque la película no trata tanto de eso como de sentir la familia, la complejidad de una familia, la complejidad del paso del tiempo y el poder del cine para sanar todas esas heridas. Y eso me parece brillante, y aparte que solamente por el plano de la casa al inicio y al final me parece ya tremendamente estimulante. Bueno, es fantástica. Yo creo que es un drama total, ¿no? Hacía tiempo que no veíamos un drama familiar con esta hondura, con esta profundidad, con este peso emocional y esta carga dramática que llevan todos los personajes. Y realmente el tronco de la película podría ser muy sencillo, ¿no? Que es el drama familiar muy básico, que es dos hijas y la ausencia paterna, que es una constante que hemos visto en el cine, en la sociedad y en muchos otros aspectos. Pero yo creo que lo eleva muchísimo todo lo que habéis comentado de cómo logra empastarlo con el arte, con el cine, si tiene un poder curativo para quien lo hace, para quien lo representa. Y luego es muy interesante también porque creo que la película funciona a dos niveles, como retrato de la familia atravesada por el dolor, por traumas heredados, la parte histórica que comentaba Pepa, que coincido con ella en que posiblemente es lo que está más deshilachado o peor enlazado, ¿no? Eso y los homenajes obvios a Bergman. Sí, ese trauma histórico, igual que a Hitchcock hay uno, ¿no? Esa presentación del personaje de Elle Fanning con un moño rubio por detrás, hablando un poco de la suplantación de identidad, y esto es claramente un vértigo, ¿no? Pero sí que me gusta mucho también cómo funciona la película en el sentido de preguntarse por los relatos, ¿no? ¿Qué se ha contado esta familia? ¿Cómo se han narrado ellos mismos siendo una familia de un director de cine y de una psiquiatra que es la madre que ha muerto? Lo que no se han contado, todos esos silencios guardados, que también son silencios que permanecen en la casa, que habita, ¿no? Y que también casi supura esos traumas, y luego cómo buscan afrontar esos problemas y cómo representarlos, porque solo son capaces, parece, a través del cine. Y creo que hay momentos absolutamente fantásticos, muy bien escritos y conmovedores, como es la conversación entre las dos hermanas, ¿no? Que es como uno de los clímax de la película, o la conversación de la actriz americana y Renata Reinsve, ¿no? La actriz noruega, que es una conversación no de competencia entre actrices que están lidiando a ver quién hace un papel, sino de totalmente sinceridad, de ir a la verdad de ese personaje, porque la americana no logra entender todo ese dolor que arrastra ella. Con lo cual, creo que también habla mucho de la profesión, de la honestidad con la que se encara un personaje, con si puedes hacerlo o no sin haber vivido esa autenticidad.
y todas esas reflexiones que esconde, y yo creo que es como un drama familiar perfecto y luego engalanado con todo eso que es las interpretaciones y la dirección de actores, que creo que es fantástica. Sí, la verdad es que están todos estupendos. Stellan Skarsgård es un actorazo que ha hecho todo tipo de villanos, todo tipo de papeles, y a Renate Reinsve pues ya la habíamos visto en La peor persona del mundo, y aquí vuelve a estar en el centro. Con ella hablamos en San Sebastián. Joaquim es el mejor director. Al igual que escribe los personajes, nunca los juzga, los maneja con mucho cuidado y con amor. A pesar de que son muy complejos y pueden tener algo de oscuridad, sigue sintiendo mucha compasión por ellos. Y en el set pasó lo mismo. Todo lo que surge de los actores es bienvenido. Incluso las cosas que te pueden parecer feas o incómodas son bienvenidas y manejadas con compasión. Siento que me desarrollé como persona también trabajando con él y aceptándome a mí misma, y siento que esto se traduce en la película y en los personajes. La gente puede encontrar algún tipo de consuelo al verla. Es muy inteligente, muy sabio y realmente cuida de todos los que están en el set, delante y detrás de las cámaras. Todos son un equipo. Vosotras dos sois lo mejor de mi vida. ¿Lo mejor de tu vida? Pues haber estado presente. Para ser actriz tienes que abrir todo lo que hay en ti si quieres profundizar y ser auténtica con el personaje y respetar su verdad. Y cuando te abres, todo lo que llevas dentro sale a relucir y puede ser muy incómodo. Y si es incómodo, sabes que probablemente sea bueno. Pero el personaje de Nora es muy diferente a mí. Ella entra en pánico porque cuando se abre no ha procesado nada. Cuanto más se acerca al escenario, más y más se asusta por no entrar en él. Por eso se esfuerza en procesar y en comunicar las cosas que le han sucedido de una manera saludable. Somos muy diferentes en ese sentido y me pareció fantástico y muy divertido interpretar este tema del pánico. Creo que es muy reconocible en los humanos. ¿Por qué te asusta tanto la cercanía? Es que se te nota que no te resulta fácil. No, la verdad es que no. No. Me va perfecto que estés casado porque así me evito enfrentarme en una relación de verdad a lo jodida que estoy. La diferencia con Bergman es que aunque puedan tratar los mismos temas, él tenía una perspectiva muy diferente, muy oscura. Si acaso al final había un poco de luz que te mantenía enganchado para la próxima película. En esta película yo también muestro toda esta oscuridad para que al final se vea algo de luz. Pero Joachim Trier lleva el amor y la compasión a toda su vida. Es una atmósfera muy diferente. Creo que Bergman tenía miedo de la vida, pero Joachim tiene más miedo de la muerte. Was afraid of life, but Joachim is more afraid of death. Bueno, va a ser una de las películas, como casi todo Cannes, que esté en los Oscar, rival de Sirat, rival de Panahi, del Agente Secreto, que todavía no se ha estrenado en España. ¿Quién creéis que va a dar el sorpaso? Porque últimamente Panahi está que lo tira. Pues hombre, yo creo que esas 5 seguro que están en la shortlist y luego a pegarse de cuchilladas unas con otras. A ver, en el sistema de elección de la categoría de Mejor Película Internacional, la verdad es que es complejo, es laborioso, intervienen un comité, otro comité, hasta que se elabora el quinteto final, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí dan pie a muchas sorpresas. Pero vamos, yo creo que Panahi, Sirat, esta película, seguro que están. La carrera es larga, es que luego se va reformulando mucho. Yo creo que entre Panahi, Sentimental Value, Valor Sentimental, van a estar entre las 4 o 5 nominaciones, ¿no? Panahi puede entrar en Mejor Película, Dirección, Guión y Película Internacional, lo mismo que la película de Joachim Trier, que a lo mejor Dirección él no está, porque hay más competencia americana, ¿no? Con Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao, pero luego sí que creo que Renate Reinsve va a entrar en Mejor Actriz Protagonista y Stellan Skarsgård a día de hoy es el gran favorito en secundario, con permiso de Benicio del Toro en Una batalla tras otra, pero es un papel como que también puede sonar a premiar una trayectoria, a alguien que ha hecho muchas películas en Estados Unidos y que tiene el pozo y la hondura, como decíamos, para ganar un Oscar. Pues veremos a ver qué marcan los Globos de Oro, que son el próximo lunes. De momento vamos a seguir con los estrenos. Hay también cine americano con Five Nights at Freddy 2, secuela de esta historia de terror basada en el videojuego y protagonizada por Josh Hutcherson. Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en aquella pizzería y la historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda.
Freddy Fazbear's Pizza. No es el Freddy's que recordaba. Tú te acuerdas del que era una franquicia, ¿verdad? Este es el original. Se estrena también Eternity. Es un drama romántico dirigido por David Frayne. Ahonda en la relación de un triángulo amoroso post-mortem, en ese momento en que las almas tienen una semana para decidir dónde, cómo y con quién van a pasar su eternidad. Ese triángulo lo forman Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner. Ella debe decidir si pasa la eternidad con el que ha sido su última pareja o con su primer amor, que murió joven y la ha estado esperando en el más allá. Has fallecido, Larry. ¿Quién eres? Soy Ana, tu CMA. Eso no es un trabajo. Y este es el nudo. Aquí eliges dónde pasar la eternidad. No aguantas la ropa. ¿Y junto a quién? ¡Joan! ¡Joan! Estaba en la cama y Estás luego... preciosa. Tengo una notición. Estoy muerta. Con el director y los protagonistas hemos hablado sobre el amor en el más allá, el regreso como tendencia también de la comedia romántica desde otros puntos de vista. Lo que me gustó del más allá de nuestra película Eternity es que es en gran medida como un microcosmos de nuestro mundo. Es caótico, todo gira en torno a vender y consumir, todo es burocracia. Así que creo que más que ser celestial, que creo que es lo que uno se espera, es muy familiar y de hecho creo que eso es realmente reconfortante. Esta especie de retiro en el más allá te permite volver otra vez a empezar de repente. Creo que es una de las experiencias más desconcertantes que alguien puede tener. Y aquí es donde entra en juego todo el humor situacional. Pero también la relación con Luke es un recordatorio de lo que era el amor joven, las mariposas y esos nervios. Pero pensar eso cuando tienes 90 años es una contradicción muy divertida. Pensé que era un guión muy dulce. Siento que he estado rodeado de Larrys muchas veces en mi vida y normalmente personajes así no suelen estar en entornos románticos, así que disfruté viéndole intentar averiguarlo. Creo que el amor tiene una verdad esencial que pienso que es la misma, pero sí creo que las generaciones más jóvenes lo abordan de diferente manera y ha estado muy bien explorar las diferentes ideas sobre lo que es el amor. Y al final creo que el amor ideal de una persona es totalmente diferente al de otra. Creo que pueden abordar verdades universales de la humanidad con una ligereza o un toque que otras películas no tienen. Así que me encantaría que estuviéramos en un renacer de las comedias románticas. Creo que eso sería maravilloso y sería muy emocionante formar parte de ello. Pues veremos si eso no se convierte en las comedias de los 90 de brocha gorda y sigue la senda por ese camino. Vamos con cine español, se estrena Golpes. Es el debut como director del guionista Rafa Cobos, que ha escrito junto a Alberto Rodríguez películas como La isla mínima, El hombre de las mil caras y series como La peste o Anatomía de un instante. En Golpes ahonda en el tema de la transición y en cómo dos hermanos, cuyo padre fue víctima del franquismo, se enfrentan en democracia. Uno es Jesús Carroza, que se dedica a atracar bancos para poder pagar y sacar a su padre de una cuneta. El otro es Luis Tosar, que es el policía encargado de vigilarlo. Dicen que solo les roba a los fachas. ¿Tú sabes lo que es un facha? Un viejo con dinero, ¿no? ¿O qué? Me apetecía usar el cine periférico, sobre el que yo tengo bastante relación, estoy bastante familiarizado con él, al servicio de algo un poquito más sociopolítico, y ahí sentí que era el momento de asumir yo solo la responsabilidad, de dirigir yo solo, y desde luego me lo he pasado muchísimo mejor. ¿Dónde aprendí a disparar? En el mismo sitio que tú. Estamos hablando más del final de la transición, es decir, la historia no está dicho, pero transcurre en el otoño del 82, en octubre, no sé qué día, ganó el Partido Socialista las elecciones, un partido de izquierda, el primer partido de izquierda, y es el momento en el que se presume que un partido de izquierda va a mirar hacia atrás, va a ejercer la memoria de una forma más constructiva. Entonces yo creo que la historia no habla de la transición, sino del final y de la conclusión de lo que tendría que haber sido una transición idílica. No puedes hacerme esto, Luis. Sí, sí puedo. Eres el único policía bueno que tengo. Y te vas a ir de esta ciudad cuando me salga a mí de los cojones. O sea, cuando lo cojas.
el cine kinky es mucho más frontal, digamos, de algún modo, porque digamos que no tiene tiempo de ejercitar la crítica, no tiene distancia para decir, señores, somos atracadores y somos delincuentes, probablemente porque somos consecuencia de un sistema heredado de un conflicto sobre el que ya hemos pasado y sobre el que no hace falta hablar. Cuando tienes la distancia, tienes la posibilidad de hacer que esta historia, bueno, relacionada con delincuentes, relacionada con jóvenes desairados, con jóvenes rebeldes, con jóvenes que no encontraban otra forma de ganarse la vida, respondía a otra cosa, y por tanto tienes la posibilidad de que la peripecia esté al servicio de una cosa mayor, de jugar con la metáfora de algún modo, ¿no? Y creo que eso es una ventaja. Desde luego, pues también es una ventaja que te permite decir, bueno, no voy a repetir el cine kinky, voy a hacer lo que yo siento que me parecía interesante del cine de kinky de entonces. Es decir, yo creo que revisitar el cine kinky haciendo cine kinky, bueno, es una decisión personal, pero no es la que me interesaba a mí, porque al final creo que es hacer un ejercicio de nostalgia más que de recuerdo, y creo que la nostalgia no es buena. Déjame buscarlo. Si quieres sacarlo, compra el terreno. No voy a dejar que me lo llene de agujeros por nada. Ya no puedo comprarlo, Asensio. Entonces no puedes sacarlo. ¿Cuánto quiere por el terreno? Se lo he apalabrado a unos belgas. Van a hacer casas con piscina. Firmo con ellos en 3 meses. ¿Por cuánto? Muchos millones, no lo tiene. ¿Cuánto? 8. No creo que podamos o debamos polarizar entre una España y otra. Yo creo que es una cosa muchísimo más compleja, pero sí representan cada uno una forma de entender el discurso del momento, de para qué vamos a recordar algo que pasó hace 40 años, y el problema es que si no lo recordamos nos irá de la forma en la que nos va. O sea que yo creo que en ese sentido hay un personaje muy refractario a la modernidad, muy refractario a lo que viene, muy refractario al cambio, y hay otro que por el contrario vive en el cambio porque es un inconformista y porque, contraviniendo lo que hay, cree que podemos ser más justos con el mundo, ¿no? ¿No vas a hacer nada? Quiero que nos vayamos a Portugal a vivir los dos. Di la entrada para un piso hace unos meses, pero no le he dicho nada a Rosa todavía. Desgraciadamente no deja de ser una forma de seguir hablando de las consecuencias de un sistema. Es decir, hay un tipo que ha seguido la norma, que se ha incorporado de forma estable al sistema, y lo que quiere es un apartamento en Portugal. Es decir, lo que quiere es un apartamento en Portugal que al final no deja de responder a un tipo que no encuentra amparo, que no encuentra sitio, que no sabe dónde está porque es incapaz de confrontar ese fantasma que le lleva y está en una vida perpetua. O sea, que ahí yo creo que se confunden el estar dentro del sistema con el realmente portar una herida que sangra, que sigue sangrando y que es incapaz de restituir. Y el otro, lógicamente, que necesita 8 millones de pesetas y que no va a encontrar 8 millones de pesetas arreglando motores de coche, es decir, trabajando como mecánico o trabajando como albañil, porque no encuentra otro modo de hacerlo de forma inmediata, de forma rápida, que robando. O sea que ahí hay una cuestión, lógicamente, de clases, y se ve en cómo visten, se ve en cómo piensan y se ve en cómo hablan, lógicamente. Tienes 3 meses, ni un día más. Consigue 9 millones y es tuyo. ¿No eran 8? A ti 9, por la molestia. Son mis tierras. Si intentas hacerlo de otra forma, acabarás enterrado con él. Nos conocemos. Tú a mí no me conoces. Pero a tu padre sí. Eres igual que él. Y sobre todo la tierra en determinadas zonas, sobre todo la tierra en Andalucía. A ver, el campo en los años 80 seguía estando en manos de 4 y latifundistas, y no sé si eso ha cambiado mucho, pero uno podía tener toda la impunidad y podía tener toda la capacidad de decirte, y no vas a entrar en este campo porque te voy a disparar y voy a hacer imposible que busques lo que quieras, y sobre todo porque debajo de eso es la tierra, esta cosa tan terruña, esta cosa tan telúrica y esta cosa tan evidente de los huesos dentro de la tierra, que siguen ahí, la cantidad de huesos que hay todavía en campos ignotos de Andalucía y en campos ignotos de distintas latitudes de España. O sea que creo que el estar bajo tierra, el estar escondido, el estar enterrado, de por sí tiene un significado importante. Tierra llora. Pues Rafa Cobos debutando en la dirección en el año en el que Anatomía, iba a decir de una caída, porque siempre habrá confusión, Anatomía de un instante, ha tenido muy buenas, muy buenos datos en Movistar Plus. ¿Qué os ha parecido este debut de Rafa Cobos?
Pues me gusta más la idea y el desarrollo del guión que luego el resultado, digamos, de la dirección, ¿no? Yo pensaba, si lo hubiera dirigido Alberto Rodríguez, quizá le hubiera dado un impulso en la dirección, ¿no? Pero, no obstante, se ve bien la película, es muy... La idea previa, la verdad es que es eso, llamativa, recuperar el cine kinky, pero también hablarte un poco de la memoria histórica, de dónde llegan esos dos personajes principales, esos dos hermanos, de un padre que ha muerto ya en la posguerra de la guerra civil, ¿no? Y nadie sabe dónde está enterrado, y cómo hay que recuperar esa memoria y ese cuerpo, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gusta mucho de la película, es que Rafa Cobos utiliza películas reales para mostrar lo que es la Sevilla de los años 80, ¿no? Y también piensas lo que ha cambiado, ¿no? En pocas décadas la ciudad, y la manera de vestir, la manera de vivir, ¿no? De los barrios, ¿no? Y a mí me parece eso bastante atractivo. Yo creo que es una buena película, los dos están bien, tanto Luis Tosar como Jesús Carroza, que a mí es un actor que siempre me gusta, me parece que es un actor muy... Es increíble. Es su primer prota. Sí, es su primer protagonista, pero como secundario siempre destaca, ¿no? Y luego lo vimos en El Apagón, por ejemplo, en un episodio, ¿no? Y en otras películas como Zelda 211, en fin, muchas otras, El Niño, ¿no? Y luego es una película, ya te digo, que a mí me gustan muchísimas cosas de ella, pero el resultado final no me acaba de cuajar del todo, ¿no? Sí, y a mí me gusta mucho la idea de reivindicar un cine kinky, pero politizándolo y mostrando desde, pues desde este presente en el que estamos, esa parte de memoria o esa parte que no se ha hecho. Y luego sí que me resulta como estimulante la metáfora que elige de dos hermanos, que son las dos Españas que hicieron la transición, la que no quiso mirar al pasado y hacer borrón y cuenta nueva, consumir, coger créditos en un apartamento, en este caso no es en Benidorm, es en Portugal, y salir para adelante, ¿no? Y esa otra España dolida y herida que mira al pasado y parece a veces como que no quiere mirar hacia adelante, pero es que es imposible salir de ahí, ¿no? Porque me gusta una cosa que sí que vincula esa pobreza o esa condena a repetir o a no salir de la marginalidad de aquellos que no quisieron sumarse al carro de la transición, ¿no? Y eso me parece que es bastante reivindicativo y me gusta muchísimo en la parte de guión. Sí que es cierto que en la segunda parte de la película, en la parte del thriller de los atracos, quizá abandona un poco más esa premisa, ¿no? Y esa parte política que está en las imágenes de archivo y que está en muchas cosas. Hay muchísimas cosas que me gustan de la película, pero sí que reconozco que esa parte final de thriller casi me parece ya otro thriller más, ¿no? Cuando creo que la película tiene mimbres para ser muchísimas más cosas. Sí, coincido con vosotros y me funcionan también muchas cosas, ¿no? Sobre todo me interesa el uso de esos códigos de un cine callejero kinky, que era un cine de urgencia, adaptarlos a algo con una profundidad y una carga social y política. Al final es, aparte de metáfora, es una reflexión sobre las transiciones, ¿no? Si se puede haber una transición emocional en un periodo de tiempo así, si no va acompañada o no está íntimamente ligada a la transición social y política. Es imposible desligarlo de eso, y como alguien intenta pasar página y alguien se queda no anclado en el pasado, sino reclamando una justicia y una manera de seguir adelante conforme a unos ideales que había aprendido, de los que sintoniza más, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien, y luego creo que el reparto está bien. Carroza, ya lo hemos dicho, es increíble, Tosar acompaña bastante bien y la chica joven también, y no es redonda, pero sí que tiene cosas muy interesantes como debut de Rafa Cobos. Pues sí, y vamos con otro estreno español, Playa de Lobos, película de Javier Veiga con el argentino Guillermo Francella y con Dani Rovira. Es la historia de un encuentro aparentemente casual en una playa que esconde algo más desconcertante, como nos explicaba el director. Académicamente es casi un thriller psicológico. Bueno, realmente es un thriller psicológico porque tiene todos los elementos de ese tipo de cine, ¿no? Lo que pasa es que está lleno de comedia. Es un thriller psicológico en que la comedia está muy presente desde el minuto uno, y sobre todo en todo el arranque de la película está toda esa comicidad. Entonces, esa mezcla de géneros que a mí me gusta mucho como espectador y también como creador, que luego es muy difícil de contar, de explicar, sobre todo en esta parte de la promoción, porque es como la gente casi quiere saber, no, explícame bien, porque si no esto yo me confundo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, transitar por géneros distintos y que luego tenga coherencia, por supuesto, es lo complejo, ¿no? Y terminamos con Me has robado el corazón, de Chus Gutiérrez, protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara, la actriz conocida por la serie de Disney Channel Soy Luna. Es una comedia romántica con atracos y persecuciones. ¿Te estás enamorando locamente de mí? ¿Qué dices? No, juntos somos invencibles.
es uno de los atracos más espectaculares de los últimos años. Estamos buscando a Eric. ¿Tú sabes dónde puede estar? Enamorarme no era parte del plan, eso lo cambió todo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Eduardo Casanova, ¿qué tal? Bienvenido al Cine en la SER. Oye, hola, estoy muy contento. Aunque te cancelen después de esta entrevista. Bueno, tengo experiencia, no pasa nada. Bueno, esperemos que si nos cancelan juntas. Bueno, pues que nos cancelen, claro, que Perfecto. Nos cancelen juntas. Eso nada me haría más ilusión. Hay que pasar por eso alguna vez en la vida. Si no, yo soy la del Joker, ya te contaré esta movida. ¿Tú has tenido alguna cancelación o qué? Sí, con María Guerra. ¿Por el Joker? Por meterme con el Joker y Batman. ¿Y qué te canceló María Guerra a ti? Ojalá. Bueno, ya me lo cuentas otro día. Unos pero te incels. quiero decir que estoy muy agradecido de que te hayas venido de rosa. Hombre, por supuesto, yo digo... Tiene pelotillas, también te digo. Tiene pelotillas y es nuevo, maricón. Pues a ver, eso a lo mejor es una cuchilla, le pasas y se te quitan todas. Pues es así. Es precioso, mi amor. Vamos a hablar de tu serie, que tengo muchas ganas. Sí, venga, ahora me la va a devolver. Mi madre está muy débil, nos falta comida. ¿Coger algún yonki de la calle? ¿A mí qué me cuentas? La sangre de los yonkis podemos tomarla, pero no nos alimenta. Necesitamos sangre limpia o sangre sintética. Usted lo sabe igual que yo. ¿Y qué hago? ¿Me mato? Mi madre está muy débil. Es lo único que tengo, por favor. Es muy cruel lo que nos están haciendo. Va a salir el sol y nos vamos a chicharrar vivas. ¿Necesitas algo más? Muera el amor, que dice que engaña, que besa, que araña, que muera el amor, que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muera el amor, que miente, promete, se apiada y se ríe de mí. El cine en la SER con Pepa Blanes. Que muera el amor. Silencio, que es una serie que estuvo en Locarno, que luego pasó por Sitges y que esta semana va a llegar a Movistar Plus. ¿Cómo nace Silencio y qué necesidad personal o artística? Tú eres un artista que tiene muchas pulsiones. ¿Qué había detrás para contar esta serie? Bueno, antes de contestarte a eso, también hemos estado en Mar de Plata, que ha sido muy, muy guay, la verdad, muy increíble. También después de Locarno, fuimos a Austin a presentarla allí. O sea, sí, bueno, sí. habéis pasado por audiencias muy, muy diversas, ¿no? Muy diversas y sobre todo una cosa que a mí me llama la atención, porque con mis pelis yo siempre he hecho largometrajes, es como, bueno, usual, no sé si usual o no, pero mis pelis siempre tienen como un recorrido por festivales de clase A, Carlo Vivari, la Berlina, pero yo con una serie decía, bueno, pues yo es que no sé cómo funciona muy bien esto, ¿no? ¿Dónde va a ir? Y aún así, la verdad es que me siento muy agradecido porque los festivales han acogido a la serie. Por ejemplo, en Locarno, de hecho, había como 100 y pico películas, 100 y pico cortometrajes y una serie, Silencio, ¿sabes? Entonces me hace mucha ilusión, la verdad. ¿Qué me decías? ¿De dónde ha salido esa pulsión para contar Silencio? Bueno, a ver, es que en realidad... No voy a ir de guay porque no lo soy, pero es que yo sé, en realidad lo mío es hablar siempre de gente silenciada, de gente que habita los márgenes. Es lo que suelo hacer yo siempre, son los personajes que me interesan. Pero en concreto el tema de las vampiras lo tenía ya metido dentro desde hace muchísimo tiempo. A mí el cine vampírico me fascina y me gusta mucho la mezcla de cómo siempre ha rozado los temas LGBT, aunque, bueno, ahora entraremos en esto, la pandemia del VIH no es un conflicto solo LGBT, pero como siempre esta cosa pues lo queer ha estado ligado al vampirismo, ¿no? Ya lo estaba en entrevista con el vampiro, tal, y me apetecía hacerlo como de una forma más explícita. Todo esto nace básicamente también porque unas de las productoras es Apoyo Positivo, que trabajan además de una forma muy eficaz y luchan día y noche por los derechos de las personas con VIH, entonces era la premisa perfecta para mezclarlo todo y hacer un buen pastiche, que es lo que a mí me gusta. Y tú coges el mito vampírico, un mito vampírico un poco actualizado, con varias etapas, varios saltos temporales, y abordas el VIH y también lo mezclas un poco con la peste negra en el pasado. ¿Cómo conviven o cómo hablan esas dos pandemias en los dos momentos diferentes con el mito vampírico de por medio? A ver, el hecho de utilizar otra pandemia es para
utilizarlo como metáfora para hablar de lo que significa el rechazo por una enfermedad. Pero lo cierto, y es que esto hay que especificarlo bastante bien, es que cada enfermedad tiene un estigma, y yo creo que no hay ningún estigma comparable con el estigma de las personas que sufren VIH. La mayoría de las enfermedades la gente tiende a empatizar, ¿no?, con la enfermedad que puedas padecer o hayas padecido, ¿no? Pero si tienes VIH, tiene un contexto completamente diferente. A mí me parece que yo en concreto elegí la peste negra porque cuando se inició la pandemia del SIDA, a principios, en Estados Unidos en el 81, 83, se la denominaba como la peste rosa, ¿no? Entonces había ahí un símil que me parecía muy, muy adecuado. Pero tengo que insistir en eso, ¿no? En que yo creo que la pandemia del VIH a día de hoy activa arrastra un estigma y una mochila que no arrastra ninguna otra enfermedad. Totalmente, y eso que ha pasado el tiempo... Da igual. Y fíjate, es curioso porque directores y directoras de una nueva generación, Julia Ducournau con Alfa, Carla Simón, que ahora en Romería vuelve de nuevo al tema, intentan quitarle ese tabú, pero es complicado. Yo creo que el problema está en que... no he visto Alfa, tengo muchas ganas de verla. Amo a Julia Ducournau, pero no he podido ver Alfa todavía. Yo creo que el problema está en las narrativas que hay respecto al VIH en el cine, tanto en el actual como en el que tenemos. Hay pocas referencias. Tenemos Filadelfia, que creo que es una película, pues bueno, que funciona, ¿no?, como película, pero que es tremendamente horrible y que, es una película de terror para... todos los maricones, después de ver Filadelfia, hemos follado con miedo. Y follar con miedo creo que es lo peor que te puede pasar. Es una película completamente pesimista y irreal en la situación actual. Incluso series o cosas que se han hecho más actuales, como 120 pulsaciones por minuto o It's a Sin, también hablan del VIH desde la misma perspectiva, ¿no?, súper negativa. Yo creo que el tema está en las narrativas, poder cambiar la narrativa, poder contar esto desde el problema actual. ¿Y cuál es el problema actual? El problema actual es que el VIH a día de hoy no te mata. El VIH, si tomas la medicación, que la toma todo el mundo en España, eres indetectable, por tanto eres intransmisible, pero el gran problema que tiene y que le rodea al VIH en la actualidad, y que esto no pasaba antes, cuando se inició la pandemia, es el silencio. Entonces yo creo que si no se pone el foco en hablar de ese conflicto, que es el silencio, es muy difícil que la sociedad, que el público entienda qué significa la pandemia del VIH. Y eso es muy interesante porque es verdad que nadie ha hablado, o sea, que yo no he visto ficciones que hagan lo que tú, que cuenten esa evolución y que se centren en eso, ¿no?, en el silencio y el tabú. Es el único problema que tiene el VIH. Claro, que ahora que ya no hay otra cosa por la que es que pelear, no hay nada más. por Mira, eso. Hay una cosa muy, muy, muy clara. Cuando la pandemia del VIH o SIDA comenzó, a los enfermos y las enfermas de SIDA no les quedaba otra que gritar. Que es todo lo contrario al silencio, porque se estaban muriendo y porque institucionalmente eran personas completamente abandonadas. A nadie le interesaba salvar a una persona que se había muerto o que estaba enferma, porque había follado, y encima más con una persona de su mismo género. Eso pensaban que era el VIH. Luego se ha demostrado que no hace falta follar con una persona del mismo género para que seas portador o llegues a desarrollar la enfermedad. Entonces, esas personas tenían que gritar porque se morían y porque nadie les hacía caso. Ya llegó un momento en el que, el índice de afectados con el VIH baja por primera vez 16 años después de que inicie la pandemia. Si esto lo comparamos con el COVID, que fue un horror el COVID, por supuesto, pero ¿cuánto fue? ¿Un año? ¿Unos meses? Sí. Que empezó a bajar. Bueno, pues con el VIH estamos hablando de 16 años. Entonces, ahí nacieron, pues poco a poco, los primeros antirretrovirales, el AZT, luego los antirretrovirales más efectivos, los que hay a día de hoy, que no tienen ningún tipo de efecto secundario, que han provocado que la gente viva en silencio. Y ese es el gran problema de la enfermedad. La enfermedad no mata físicamente. La enfermedad mata. Psicológicamente, claro. Mata mentalmente, pero mata mentalmente es
literal, o sea, provoca depresión el silencio y la depresión es una enfermedad mortal. Entonces yo creo que a la pandemia del VIH hay que afrontarla desde ahí, desde romper el silencio. Hoy vamos a matar a un hombre, pero antes de matarlo, todas copularemos con él para quedarnos embarazadas y así perpetuar la especie. Tener una criatura. A mí comer me apetece, pero copular ahora mismo no sé si va a lubricar. ¿A quién? A Felipe. ¡No pienso hacerlo! ¡No voy a matarle! ¡Ni chupar su sangre! ¿Qué haces? Con apariencia humana. ¡Soy humana! No lo eres. ¡Lo siento por dentro! Eso no es un sentimiento. Sentimos igual. Y aunque no me dejas guiar por mis sentimientos, ¿qué vas a hacer cuando les hayas matado a todos y no quede ninguno? ¿Empezarás a chuparme a mí la sangre, hermana? Aunque mi sangre de vampira te envenene. La serie también tiene una parte muy importante y es que lo cuenta desde la perspectiva de una mujer seropositiva, que es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en el cine o la televisión. Hablamos de Filadelfia o de It's a Sin y siempre se asocia a los hombres generalmente no heterosexuales, homosexuales. ¿Por qué has decidido poner a una mujer como seropositiva? Pues mira, porque todo el mundo que ve la serie, ¿no? Dice, bueno, hay una cosa como bastante de mal gusto, no por utilizar la palabra sida, que a mí utilizar la palabra sida me parece maravilloso y apropiársela como insulto también si es necesario, pero dicen vampiras con sida, cine queer, y yo creo que es que hay que recalcar que el conflicto del estigma del VIH, de la pandemia del VIH, no es un conflicto LGBT, no es algo queer. La pandemia, el estigma del VIH, atraviesa absolutamente a todos y a todas. A mujeres heterosexuales, a hombres heterosexuales, a hombres homosexuales, a mujeres transexuales, absolutamente a todo tipo de personas, de cualquier ideología, de cualquier color. Entonces, no creo que sea un tema LGBT. Y, por supuesto, si hay que elegir a alguien invisibilizado por cualquier cosa, pues va a ser siempre antes una mujer que un hombre. Sí es cierto que en el inicio de la pandemia el mayor número de personas que tenían el virus o que les transmitían el virus eran hombres, porque cargaban con la mochila de la homofobia y entonces pues tenían que tener, se iban a otros países a tener, desde San Francisco, a tener sexo a escondidas, en silencio, y así es como empezó todo, pero la realidad es que el porcentaje de mujeres con VIH a día de hoy es altísimo. Las mujeres prostituidas es tremendo el porcentaje de mujeres prostituidas con VIH. En África, por ejemplo, hay mujeres muchísimas, el mayor número de personas con VIH son mujeres también. Entonces, bueno, es que no es decidir por qué lo he hecho así, es que es un compromiso con ser veraz y con contar la historia de una forma real. Y luego, tú tienes un estilo visual muy característico, inconfundible en muchas de tus películas, y eso que son diferentes estilos visuales, pero hay algo en común en cada una de ellas. No sé cómo equilibras también lo grotesco y la parodia con cierta mirada a la belleza, porque eso también está presente en tus películas. Yo, la verdad, amor, no sé cómo analizar eso, porque es que yo lo hablo y lo debato con mucha gente, pero ya después de tantos años haciendo entrevistas y hablando de mis pelis y mis cosas, es que yo encuentro la belleza ahí. Y no tengo respuesta para todo, no sé decirte por qué. A mí me parece bello lo no normativo, me parece bello lo que ha estado invisibilizado, tal vez por eso mi amor hacia el kitsch, hacia el camp, hacia lo grotesco, ¿no? Porque tampoco hay un testamento ahí donde te ponga esto es feo, o sea, sí hay, perdona, una guía, ¿no? Esto es lo feo, esto es lo feo, esto es lo feo, y esto es lo bonito, pero eso ¿y qué pasa si nos gusta otra cosa? Si nos gusta otra cosa, ¿no? Y bueno, no sé, yo sí, pues soy consciente de que tengo un sello estético, pero también intento romperlo mucho. Aquí, en el tercer capítulo, ahí creo que es donde más se rompe mi estética, ¿no? Donde está esa secuencia que creo que están increíbles, María León y Lucía Díez, dos de las protagonistas, y se acerca mucho más a una cosa de cine kinky que huele a Eduardo Casanova, yo lo entiendo. Huele a Eduardo Casanova, da mucho asco decirlo porque parezco a Idanízar hablando en tercera persona, pero ¿me entiendes? Que hay siempre hay un ejercicio en mí en buscar cosas nuevas, pero siempre acabo estando yo. Bueno, pues eso es lo bonito de un autor, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Porque yo hablo por mí, pero
intuyo que a muchas autoras y a muchos autores le pasa lo mismo, esta necesidad de cambiar, ¿no? Y de encontrar cosas nuevas y de poder hacer cosas nuevas. Yo me esfuerzo por hacer cosas diferentes. Luego me sale algo que siempre se me reconoce, pero yo me esfuerzo por intentar buscar nuevos formatos. Hombre, ya lo dicen al margen, yo intentaba hacer realismo. No, pero es que el que es maricón es maricón, hija, eso es así. No, y es cierto que es una serie completamente diferente a lo que has hecho, pero a la vez es una serie de Eduardo Casanova y eso es maravilloso. ¡Eres el colmo del egoísmo! No te importa ese hombre, ni ese supuesto hijo, ni tus hermanas, ni tu raza, ni siquiera los humanos. Haces todo esto por un capricho mundano. Pareces poseída por el mismísimo cristianismo. ¿Vais a despertar a madre con tanto grito? ¡A madre le cortaron la cabeza hace 300 años! ¡Madre no está muerta, está de viaje! Has dicho en alguna ocasión que cuando intentas hacer terror te sale comedia. En esta serie hay mucho humor. O sea, yo recuerdo algunas frases que te salta la alarma, ¿no? El que hago me mato de Belén Esteban está. O el está de viaje también está, ¿no? El está de viaje, o sea, que no lo pilla mucha gente, claro, y eso es maravilloso. No esas referencias... No lo pillas, pues es que esa es la madre... Pepa ha visto muy poca tele. El pop, o sea, es la tía de Fanny Carbajo de La Isla de las Tentaciones. Es una secuencia maravillosa en el capítulo 1 que dice una de las vampiras: ¡Mamá no está muerta, está de viaje! Exactamente. y me parece maravilloso. Bueno, en esta serie es muy pretendido, o sea, a nivel de guión, quiero decir, es muy pretendido hacer comedia, ¿no? Es como una forma de aceptarme a mí mismo. Yo me pongo muy intenso, me he puesto muy intenso escribiendo cosas y dramas, pero la comedia siempre está ahí en lo que yo hago, y en Silencio me apetecía pues darle rienda suelta y decir: hijo, deja de poner capas, sí, yo voy a tocar temas sociales, voy a tocar temas que te toquen un poco la fibra, pero la base quiero que sea la comedia y el terror, porque me apetece que la gente se divierta. Y no tienen mayor explicación que eso. Y también por una cosa mía de libertad. Qué divertido es rodar comedia. Yo con La Piedad, por ejemplo, o con Al Margen, tanta densidad. Yo iba a casa con Silencio también, porque... Pero te quiero decir... Claro, hay una tensión de saldrá, no saldrá, ¿no? Pero... Sí, pero reírse es una cosa que me apetece mucho. Y luego también tratándose de una serie que creo que la gente consume series de una forma completamente diferente a cómo consume películas. Creo que al tratarse de una serie era más necesario todavía darle rienda suelta a esa parte de comedia que yo tengo y que creo que debería dejarla volar más libre porque... Creo que se me da bien hacer reír. Pues, hacer reír o que se rían de mí, en cualquier caso está bien. ¿Y la dirección de actrices? ¿Tú eres actor también? No soy actor. ¿Que eres actriz? No, como tampoco soy actriz. Decía no. Eusebio Poncela. Ay, Eusebio, por favor. Soy actora, me decía. Me da... Cada vez que se nombra Eusebio Poncela... Bueno, pero has sido actor. O sea, tú sabes lo que es actuar. Sí, pero no me siento actor. No me siento actor. Fíjate. Yo no me he sentido actor, creo que nunca. Es decir, que yo haya actuado no me ha ayudado cuando yo he dirigido a utilizar técnicas para... ¿Sabes? Estos actores que luego dirigen o actrices que luego dirigen, ¿no? Que utilizan como cosas de su profesión de actriz y de actor para dirigir a sus actrices o actores. Joder, me hago unos líos yo. Yo también. No, pero que yo no utilizo ninguna técnica que yo haya utilizado como actor. Yo dirijo a actrices y actores como lo hace un director. ¿Y cómo te acercas a ellas? Porque la verdad es que en Silencio una de las bazas también de la serie es las interpretaciones de todas las actrices. Es que es increíble, perdonar que lo diga yo, pero es que me parece que es increíble y complicadísimo. Lo que hacen todas las actrices en Silencio es complicadísimo, ya no solo por la complejidad de los textos, del ritmo, sino también por las condiciones en las que lo hacían. Sin poder ver de forma clara porque las lentillas estaban a combinación con la ropa, sin poder hablar, que hablaban como Mariano Rajoy porque llevaban dentaduras, con kilos y litros de silicona en la cara, con las orejas tapadas para que sean puntiagudas. No podían ir al baño porque llevaban dedos postizos, o sea, es muy volando. Era muy, muy complejo. Yo lo que siempre intento es que los actores o las actrices a las que dirijo intenten entender la base de todo, la base el germen de lo que habla. Y a partir de ahí construir. Y por eso también me rodeo de actrices que son muy amigas y que conozco o con las que ya he trabajado antes, porque me conocen y saben realmente de lo que yo quiero hablar. Que a veces ni siquiera el público, la audiencia lo sabe, ¿no? Y para mí la base es que entendieran lo difícil que es necesitar hablar, necesitar gritar cuando no puedes. Y eso
desde ahí se construyó todo. Y creo que el maquillaje, que precisamente no las permitía hablar bien, no las permitía ver bien, no las permitía tocar bien, no las permitía gesticular bien, estaban completamente encorsetadas, aparte también porque llevaban corsés de época, eso las ayudó muchísimo también, creo, a construir esos personajes. Yo recuerdo en el segundo capítulo el personaje de Ana Polvorosa, cuando ya tiene 2000 y pico años, que es desternillante y blasfemo, porque estoy muy a favor de la blasfemia en este momento en concreto del mundo. Del fervor religioso empezamos a vivir. Yo estoy muy a favor de la blasfemia y ese personaje es blasfemo completamente. Ana me decía, Edu, no puedo más. No puedo soportar este maquillaje. Estoy asqueada. Tengo la piel destrozada. No puedo más. Y yo le decía, lo sé, Chocho, te quiero muchísimo, te estoy muy agradecido. Túmbate en el ataúd y hazlo desde ahí. Y entonces, claro, se tumbaba en el ataúd asqueada y decía, puta mierda de vida, qué puto asco, ¿sabes? Y eso las ayudó muchísimo. Yo trabajo desde lo visual y trabajo desde lo físico. ¿Y cómo fue esa colaboración con Apoyo Positivo y también con otras entidades sociales para sacar adelante? Bueno, en realidad la única entidad social que hay es Apoyo Positivo. Vale. Pues fue fundamental porque creo que cuando se tocan temas tan complejos como el VIH, en los que Apoyo Positivo, por supuesto, son expertas en ese tema, sí, yo creo que si no lo haces, si decides hacer una serie y no cuentas con una asociación como Apoyo Positivo para no meter la pata y para ser muy cauteloso y con lo que cuentas y con lo que dices y con lo que te informas, creo que cometes un error. Creo ha sido muy positivo, nunca mejor dicho, estar de la mano de ellas y de ellos, ¿no? Para entender mejor el conflicto y no sé, yo los considero imprescindibles. Creo que sin Apoyo Positivo esta serie no sería real, no estaríamos hablando aquí de ella. ¿Qué es la felicidad para ti, Malva? Los humanos necesitan sentir porque saben que mueren pronto y más ahora. Buscan desesperadamente la felicidad, pero nunca la encuentran. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no saben ser felices. Ser feliz para un vampiro es no poder tener enfermedades y ser longeva. Sentir emociones agota. Por eso aprendemos a vivir sin ellas. Nos hemos quedado con ganas de más. Son 3 capítulos. Silencio, la serie de Eduardo Casanova, que hay que ver sí o sí, que es una de las series del año, y que esperemos que te paguen otra temporada más, porque queremos más vampiras. Yo solamente quiero decir una cosa. Si la audiencia quiere, yo tengo escrita la segunda temporada. Pues está escrita. ¿Pueden llamar? ¿En la Isla impresa de las Tentaciones no se puede votar? No, en la Isla no he visto nunca la Isla de las Tentaciones, solo he visto los memes. Vale. Aquí quien tiene que votar es la gente que se reúna todo el mundo en la puerta de Movistar, que está cerquita de donde estamos grabando esto, y que gritan y que digan segunda temporada, silencio igual a muerte, segunda temporada, y yo solamente tengo que dar el papelito así del guión a la gente y me pongo a rodar. Silencio igual a muerte, me encanta silencio ese igual lema. A muerte. Muchísimas gracias. 1 de diciembre en Movistar. Os quiero mucho, Pepa, te quiero muchísimo, de verdad, mucho. Gracias, estoy muy agradecido. Viva el mundo y viva Satán. El cine en la SER con Pepa Blanes. Que me besas, que me besas, que me abrazas, que prometes, que me mientes y te quiero y yo te quiero. Que rasga, que oprime, que aplasta, que muera el amor. Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muera el amor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.